Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy es la primera propiamente de Grecia. Ahora sí, estamos en programa. Vamos a hacer una clase experimental, como los dramas de los renacentistas, las primeras óperas. Es decir, vamos a hacer una mezcla, digo experimental porque es la primera vez que lo hacemos así, de programa y proyección. Las que hemos grabado hasta ahora no había programa por delante, y lo que vamos a ver de programa hoy es una pasada general, una vista rápida a las 5 o 6 páginas que hay de Grecia. Yo comentaré los temas principales, los ilustraré, pero no entraremos en el detalle. En el detalle entraremos en las próximas semanas. Es decir, vamos a estar unas 3 semanas en Grecia y en las clases sucesivas iremos pasando por los mismos temas que hoy, pero deteniéndonos más o indicando lo que hay aquí indica. En la de hoy, en cambio, servirá como colofón a las clases previas que hemos ido grabando. En este turno la laúd y los tubos polifónicos que vimos, tubos múltiples. En el turno del viernes se dio el hidráulis, podrán verlas igualmente cruzadas. Y estas clases han tenido por objeto ilustrar que en el caso de Grecia y Roma, por extensión, porque es el mismo mundo, pues realmente, o en rigor, o a esto estamos dedicados desde hace unos años, a escarbar esto, a ver qué pasa con esta cuestión. A estos dos pueblos, a griegos y romanos, se les sigue negando hoy en día la posibilidad de que hubieran practicado polifonía o multifonía o concordancia vocal o instrumental, es decir, que tocaran o cantaran más de un músico a la vez y que lo hicieran con notas diferentes. Lo que se sigue leyendo en los libros al uso, hay mucha gente en los últimos 10-15 años en Estados Unidos y en otras partes pues está investigando estas cosas, y todo rastro que se puede encontrar, todo indicio, pues se saca a la luz de si estos pueblos, esta cultura que duró 1000 años, que se dice pronto, desde el siglo V a.C., Pericles, en realidad desde el 7, si contamos desde Esparta, el 800 casi, hasta tiempos de los emperadores cristianos, en el 400, un poco antes, después de Cristo, pues son 1000 años de una cultura ininterrumpida que abarcó todo el Mediterráneo. Ahora entraremos a ver estas cosas, que pobló el Mediterráneo de ciudades. Todas incluían al menos un teatro, en muchas ocasiones un odeón, y donde había en todas estas ciudades, cuanto más importantes más, regularmente cada año, no un festival sino varios, en ocasiones cada 2 años otro, y otro cada 4 años. Es decir, esta cosa que oímos a veces de los Juegos Panhelénicos, las Olimpiadas, los Juegos Píticos, los Ismios y los Nemeos, son los que salen en la wiki. Bueno, en la wiki salen alguno más, parece que agota todo lo que hicieron ellos, pero esto es completamente falso. Hubo cientos de ciudades, por no decir miles, por todo el Mediterráneo, todo lo que es la Europa continental, el norte de África, el Oriente Próximo, ciudades dotadas con teatros, con anfiteatros, con sistemas de agua, etc. Las clases, estas últimas, sobre todo las de ustedes, las que han visto son un poco menos tecnológicas. Hemos visto los laúdes y alguna cosa más, pero ya les mostré algún laúd y unas cajas considerables hechas por luthier, mientras que los del hidráulis han visto algo más de los mecanismos. Es decir, fueron culturas tecnológicas, no con electrónica, pero sí en el sentido moderno del término. Es decir, construyeron máquinas y artefactos y autómatas. Lo diré sencillo y claro, como hablábamos durante la Edad Media en Europa, incluso en el Renacimiento y hasta los tiempos de Bach. Era una expresión común en la calle y en todas partes, todo el mundo lo sabía. Decíamos entonces, los antiguos, refiriéndonos a Roma y Grecia, eran mejores en todo. Esto es lo que era una frase de uso corriente. Curaban mejor, construían mejor, observaron los cielos mejor, escribían mejor, esculpían mejor, pintaban mejor. El nivel de pintura que les voy a mostrar de Roma no se recuperó hasta 1000 años después de ellos, es decir, hasta los tiempos de Da Vinci y compañía. Unas esculturas, una arquitectura, unos sistemas de canalización, agua caliente en las ciudades, artefactos, no digo como hoy, pero claro, donde hiciera falta, como el hidráulis o como la máquina de antiquitera, que hoy la veremos muy rápido también. Todo lo hicieron mejor, y por alguna oscura razón que no se aclara en ningún libro de historia de la música digo, en música no. Esto es lo que siguen diciendo los libros. Los antiguos, y ahí meten en el mismo saco a Grecia y Roma, siempre practicaron la monofonía o algo así. Es decir, el argumento que no se dice, que no se aclara y que no se explica, es decir, se elude, se puede resumir o viene a ser el siguiente: una especie de madurez histórica, como pensar
que antes de la Edad Media todo fue, es decir, que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, todo es más primitivo, todo es más simple, y esto es verdad en muchos casos, por ejemplo en los idiomas hablados o en la tecnología o en lo que quieran considerar. Pero este intervalo que vamos a mostrar aquí, es decir, desde el siglo V antes de Cristo hasta el V después de Cristo, esto es la civilización grecorromana, 1000 años, y después no digo durante 500 más, sino 500 y 500 más, hasta los tiempos de los renacentistas, no se volvió a pintar como se pintaba aquí, no se volvió a esculpir como se esculpía aquí, ni a escribir, ni a curar, ni a nada. Y en cambio en música, pues a estos dos pueblos, griegos y romanos, se les sigue negando esa posibilidad. Esto no tiene nombre y yo por eso no lo voy a calificar y no se lo voy a poner. Pero claro, para quien es músico, o dicho de otro modo, en palabras del filósofo, para quien tenga oídos por detrás de las orejas, esto es un sinsentido. Les he mostrado tubos múltiples, incluso en plena Edad Media, que aquí nos indican ahora. Hemos enseñado portativos de tiempos de Pompeya, en el año 79, pequeños órganos con fuelle. Si emitían 2 sonidos o más, eso es materia de especulación, pero hemos visto los dobles, hemos visto laúdes desde el 4000 a.C. Y en la clase que vamos a ver hoy, yo lo que voy a hacer es ir siguiendo los grandes bloques que aparecen en estas 5 o 10 páginas. Tomen el programa desde la página 10 hasta la página 20. Y yo voy a ir señalando en cada momento el gran tema que trata tal párrafo o tal otro. No me voy a extender, no lo voy a explicar todo, solo voy a aludir, lo voy a describir en general, lo voy a ilustrar. Haremos una vista general y esa será la clase. La introducción es necesaria porque lo que estoy diciendo, en fin, no es una cosa banal. Si no están al corriente de todo, viendo las clases que faltan, sobre todo la del Hydraulis, lo acabarán de entender. Esto de aquí es un reloj astronómico del siglo III a.C., construido seguramente en Alejandría. Se encontró en los años 50-60 en un pecio, en la Antiquitera, y es marca los ciclos de la Luna, de los planetas conocidos, es decir, es un mecanismo de precisión, aquí no se ve muy bien, luego lo verán, con ruedas dentadas idénticas a estas, solo que de mayor tamaño, pero idénticas. Eso supone que yo antes de construir el artefacto, tengo que saber lo que ocurre en los cielos, y ahí estaban babilonios y asirios y chinos, y eso es verdad, estaban observando los cielos, pero yo tengo que conocer eso antes. Después, calcular las piezas, fundirlas y ensamblarlas, y que funcione, porque si no, eso no es un reloj. En el siglo I después de Cristo teníamos tecnología romana con bombas, pistones, supongo que sí que han visto motores por dentro, no lo sé. El otro día había más chicas y mucha gente dijo no, pero y si no lo han visto, pues mírenlo. Es decir, no estoy hablando de motores de combustión, sino de palancas y otras cosas, pero el sistema es el mismo, un cilindro sellado herméticamente con un émbolo, un pistón que sube y asciende y que empuja aire o agua. Todo esto ocurrió en el siglo III después de Cristo y durante los siglos siguientes, hasta que el Hydraulis, en tiempos de los emperadores romanos, es decir, desde Nerón hasta la caída del imperio, y después también, estos puntos verdes que se ven aquí son Hydraulis, pues es otra clase futura, en la Edad Media. Es decir, durante estos 500 años el Hydraulis era un instrumento municipal. Es decir, que en cada ciudad, por ejemplo en Baetulo, que es Badalona, o en Sagunto, o en ¿cómo se llama este? No me acuerdo de Alicante, Lucentum, o cualquiera, en cualquier ciudad con rango de ciudadanía o de colonia, que eran categorías civiles para las ciudades, tenía al menos un Hydraulis. 1000 años en donde los antiguos eran mejores que los siguientes 1000 años en todo, pero en música parece que no. Y por eso nos hemos empeñado los últimos años y los que haga falta en encontrar todo rastro y todo indicio que pueda poner en cuestión esta falsa afirmación, porque realmente no se entra tampoco a explicar lo que pasa. Cuando lleguemos al Renacimiento les contaré un poco más de dónde arranca este enredo. Es decir, 1000 años de coros de 50 personas, festivales cada 2 por 3, no en una ciudad, no en Atenas y en Roma, sino en ciudades alrededor de todo el Mediterráneo, músicos por doquier, ni un solo funeral sin aulos doble. Si ustedes querían pagar más músicos, en tiempos de Roma los podían pagar. Gaitas, laúdes, todo esto ya lo hemos ido mostrando y no me voy a parar aquí. Es decir, hoy es la última que grabamos del ciclo de Grecia, ya estamos aquí, nos quedaremos 3 semanas en Grecia.
cuando lleguemos a la Edad Media, a finales de este mes o en diciembre, habrá una clase sobre los primeros padres de la Iglesia contra la música, especialmente la música del teatro, que es esto de aquí, era la que más les molestaba. Los primeros padres son gente, algunos eran romanos de nacimiento, otros no, que vivieron en estos tiempos, desde el 200 después de Cristo hasta la caída de Roma, incluso después algunos obispos, papas, prohibieron los instrumentos. Bueno, hay un vacío aquí, cae el imperio y hay un vacío de fuentes total, hasta casi el año 1000, quiero decir, 1000 años de música en abundancia y después al menos 500 años de silencio. Esto es lo que estoy intentando decir. Bueno, esto es lo que queda. Dicen, es que no hay fuentes, ciertamente, esto es lo que ha llegado. De lo demás parece que no hubo nada, pero claro que hubo, ya les estaba enseñando cosas y hoy intentaremos hacer una especie de mezcla. Ni todo para los griegos y los romanos, que es lo que yo intento siempre, sino una parte para el programa. ¿No? Pues en esto se resume el objeto de estudio que nos ocupa el último lustro, desde que hemos vuelto a los conservatorios. Mostrar que esta gente, en efecto, era mejor, los antiguos fueron mejores en todo, pero con todas las letras. No en todo menos en música, sino también en música. Empezaremos con los sofistas. El cuadro creo que lo conocen, no sé si se orientan bien aquí o no. Es decir, aquí hay un fenómeno que vamos a ignorar este año y el año que viene le dedicaremos al menos una clase muy importante, y es que en tiempos de, poco después, en tiempos de Aristóteles, Platón y Aristóteles se quejan, esto sí que se repite por ahí, se quejan de que los músicos en estos tiempos mezclaban los ritmos, mezclaban los modos, mezclaban los géneros, no seguían el ritmo de sílaba, nota, los músicos, es decir, el público, porque los músicos tocaban para la gente que iba a los teatros y a los espectáculos, y esto hizo furor. Este fenómeno se le ha llamado nueva música, no sabemos exactamente en qué consistió, aunque se saben muchas cosas. Hay una afirmación muy curiosa de Platón, y es que en la República hace una enumeración de todo lo que proscribiría, es decir, sacaría o expulsaría de su estado ideal, empieza a enumerar cosas, instrumentos, y al final acaba con la siguiente frase. Dice, en especial a los tañedores de aulos. Es decir, en palabras de Platón, el instrumento más policorde era el aulos. Y esto es lo que hay que intentar entender. Policorde no significa, como hoy pensaríamos, que tuviera varias cuerdas. En tal caso sería el arpa el más policorde. Lo que hay que entender la policordia, asimilarlo a algo parecido a lo que hoy llamamos voz. Si yo tengo una formación orquestal, digo la voz de los chelos, o la voz de los barítonos, o la voz de los algo así. Es decir, un registro instrumental o vocal diferente de otro. ¿Por qué le parecía el instrumento más policorde de todos? ¿O no? Pues eso ya lo veremos. Los auletas es verdad que arrastramos desde estos tiempos, lo digo porque yo también tenía aulos, una cierta fama. Decían, llevar una vida de auleta, decían en la época. Teníamos fama pues de vendernos en los funerales, de tocar, hacer el bolo y querer cobrar, y luego comer bien y beber bien, y llevar una vida de auleta era como llevar una vida un poco pues bohemia, diríamos hoy en día, o algo así. Pues en un momento empiezo sobre el programa, vamos a empezar aquí, es decir, dice filósofos presocráticos, que son Tales de Mileto y los primeros científicos de la historia. Tales de Mileto, Anaxágoras, aquel de los elementos, ¿cómo se llamaba? El de los 4 elementos. Eratócles no, ese es otro. Bueno, es famosísimo. Tierra, fuego, aire y agua. Anaximandro también, que ya dijo que veníamos de los peces. Bueno, esto no lo he dicho en este curso, pero en otros vídeos me lo dirán. Prácticamente no hay idea científica hoy en día, salvo algunas de la física cuántica, que no fuera formulada, no digo resuelta, sino planteada, formulada en sus correctos términos por algún griego o algún romano después de Cristo. Empédocles, el de los 4 elementos, es el. Es decir, llamamos filósofos presocráticos a una serie de pensadores que vivían en Jonia, es decir, en la costa de Turquía, enfrente de Grecia. Hipócrates de Cos, también el padre de la medicina moderna, por ejemplo, que un siglo antes de Pericles, de la Edad Dorada de Atenas y de Grecia, sustituyeron por primera vez para explicar los fenómenos naturales. Lo digo porque de eso va Grecia, ahora lo verán, intervalos. También hay ideas estéticas y más místicas,
pues por primera vez sustituyeron el mito, es decir, las explicaciones basadas en los dioses, la mitología y las tradiciones de los pueblos, que es como venían los babilonios y siempre, por lo que ellos llamaron logos o razón. Es decir, que detrás de fenómenos naturales buscaban causas naturales. Es, en efecto, el nacer del pensamiento científico. Eso no significa que Mesopotamia o Egipto u otros pueblos no tuvieran tecnología, eso es otra cosa. Pero que comenzamos a pensar como los griegos en estos tiempos, y poco después Sócrates acuñó la famosa máxima que ha definido a Occidente y a la cultura occidental hasta nuestros días. Dijo, pues, se decía, era también una máxima muy conocida en la época, decían los griegos en estos tiempos ya y en adelante, que no se es griego por la patria, sino por la cultura. No se es griego por nacer en Grecia o en Italia o en Hispania, sino que se es griego por cómo se pregunta al mundo, pues, el pensamiento científico, y sobre todo por cómo se responde. Empezaremos aquí con estos personajes que fueron los sofistas. Los famosos sofistas fueron los primeros profesionales de la educación que conocemos. Claro que había maestros en Babilonia y en todas partes, pero los sofistas eran personajes a veces ambulantes, muy famosos, sabios. Esto es lo que significa sofía, sabiduría, y filosofía significa amor a la sabiduría. Enseñaban cualquier cosa. Algunos de los más famosos trabajaron en las grandes cortes. Uno de ellos, aunque este no era propiamente un sofista, Anaxágoras, este era el sabio perfecto de la antigüedad, vivió en estos tiempos, justo en el siglo V, un poco antes. Era un personaje apátrida, diríamos hoy, sin arraigo, ¿no? Es decir, como que no era de aquí, era un griego, viajaba por todas partes, y lo consideraban el sabio perfecto, cosmopolita, desprendido, sin apego a las riquezas. Transitó por algunas de las cortes más famosas, y la historia cuenta que incluso en el lecho de muerte siempre había un pesado que le recordaba estas cosas, como hoy. En el lecho de muerte vino uno, al final, todavía a meter el dedo en lo que él consideraba que era la herida, y le preguntó, agonizante, le preguntó, esto yo no puedo comprobar si es cierto, pero no sé si procede, se dice, se cuenta, oye, ¿y no te sienta mal morirte tan lejos de tu patria? Porque no estaba donde había nacido. Y la respuesta de Anaxágoras, el sabio perfecto de la antigüedad, fue: en todas partes hay la misma distancia al infierno. Y después se murió. Pues empezamos aquí, vamos a hacer un vistazo rápido, pero no según todo lo que ha ocurrido, que es mucho, sino según el programa. Es una clase más corta, con menos transparencias, y llegados a la Edad Media, dentro de unas cuantas semanas, sí que grabaremos una clase sobre la lucha del cristianismo contra la música de los paganos, y en especial contra estos instrumentos que hemos visto aquí. Laúdes, aulos, hidráulis, gaitas desaparecen de los registros en torno al siglo V después de Cristo, y parece que vuelven a aparecer súbitamente como los ojos de Guadiana a partir del año 1000, y esto evidentemente no es así. Lo repetiré una vez más: más de 1000 años de música en abundancia, y después casi 1000 de silencio y olvido. Los sofistas, ya ilustrado lo que son, eran profesionales de la educación y te enseñaban cualquier cosa. Algunos se forraron, en efecto, es decir, los pagaban los poderosos. Hoy arrastran mala fama. Es decir, hoy en día el vocablo sofista es como alguien que habla con terceras intenciones, y así como que no aclara las cosas, que enreda más bien que explicar. Pero lo que significa es literalmente lo que estoy diciendo. No me voy a parar en ellos, sepan que están ahí, coinciden con los filósofos presocráticos, y aquí estamos ya en programa. Estamos en la página 10, y como no podía ser menos, y como la tapa del programa ya indica, empezamos con el pitagorismo. El pitagorismo tienen que entender lo que es, porque es el meollo del curso. Es una cuestión de proporciones. Eso dijimos, la estética no es una cuestión de cantidades, sino de proporciones. Y en Occidente esto afecta tanto al arte pictórico cuanto a la música también. En música, en Occidente, decimos que es bello lo que sigue las leyes de Pitágoras. ¿Y cuáles son las leyes de Pitágoras? Pues las del monocordio. Aquí se resumen solamente 4 cosas que veremos a continuación, las principales. Es decir, se cree que Pitágoras trajo esta teoría de Mesopotamia, porque sabemos que estuvo allí, y en Egipto también. Esta era una práctica habitual en la Grecia clásica y después en Roma también. Tú eras un sabio que nacías aquí en Sevilla o en Sagunto, y
tú a tu mayoría de edad te ibas a Atenas, te pasabas unos años por aquí y por allá y aprendías de unos y de otros, y si podías volvías, y si te iba mejor allí, pues te quedabas. Es decir, lo que circula por ahí es el mito aquel que lo cuentan a veces también los dice. Iba Pitágoras por la calle y oyó a unos herreros que estaban martilleando yunques para hacer espadas o lo que fuera, o tornillos. Esa es la versión, digamos, folclórica, ¿no?, la tradición. Y coincidió que uno daba do, el otro daba su quinta, el otro daba su octava, y el hombre ahí le disparó la cosa. Pero probablemente lo trajo de Mesopotamia. Ya vimos en la clase del Laúd trastes de hace 3.500 años. En un relieve mesopotámico les mostré trastes de hace 1.500 años, y después les mostré trastes egipcios de 1.250 y 2.000, 3.250, que no eran trastes como los de hoy, ni que son, no se sabe, pero que indudablemente eran trastes. Por otro lado, hay una serie de teorías más místicas, algunas de las cuales perduraron durante la Edad Media, que también van a salir en el programa. Una es la armonía de las esferas, que ya sabrán de qué va, ahora lo aclararemos. Otros son las famosas teorías de Letos. Sobre todos estos temas hay también clases en YouTube de años anteriores, por si quieren consultar algo ahí. Y la eficacia de los números, que es en lo que se basa el pitagorismo. En un momento lo entenderemos. Por último, tienen que saberlo ya, los griegos, es decir, Pitágoras, pero también otros después. Pitágoras y los pitagóricos eran unos místicos, no comían habas, eran vegetarianos, eran una especie de secta que no siempre cayó bien. De hecho, después de que murió Pitágoras, los discípulos en la escuela acabaron quemados dentro. Los quemaron, una revuelta que hubo, fue una especie de desastre. Pero los pitagóricos, y después por extensión buena parte de Grecia, de Roma también, pensaban, no en la escala, aquí dice la escala, hay que pensar en la serie armónica. Creían que las leyes que rigen la música como la entendemos hoy, la occidental, pero da igual. La serie armónica supongo que saben de dónde sale, ¿no? Do, esto, sí, no sé si se ve desde ahí, pero como son músicos, hasta lo pueden oír, ¿no? Lo de sol, do, mi sol, si. Es decir, esto sale de ratios sucesivos de una cuerda. Ratios quiere decir de divisiones constantes, o de un tubo. Esta nota es do, yo hago sonar la cuerda exactamente eso. Estos son los orígenes del monocordio, que se cree que ya vino de Mesopotamia. Yo hago sonar su mitad, sale el do. Hago sonar 2 tercios, es decir, divido en 3, pulso 2, sale la quinta. Divido en 4, pulso 3, sale la cuarta, que es el siguiente intervalo. Estamos hablando no de notas, sino de intervalos, es decir, de distancias entre las notas. Lo repetiré. Los juicios estéticos respecto a música o cualquier cosa los emitimos no respecto de las cantidades, sino respecto de las proporciones. Puse algún chiste en alguna clase, digo, ¿qué pasa? Que si Claudia Schiffer, o la que más les guste, o quien les guste, midiera 7 metros, diríamos que no es bella. No podríamos decir que no es bella, podría decir, es demasiado grande, no me va, podrías encontrar muchos defectos, pero negar que sí. Es decir, la estética deriva de las proporciones, y la escala en este caso no cuenta. Ahora en un momento con los pitagóricos lo entenderán mejor. Es decir, los griegos creían, por esta afirmación, creían que la serie armónica o la escala o la ratio progresiva de los sonidos, porque esto tiene una formulación curiosa, que es esta. La serie armónica, lo mismo que estamos montando aquí, si ustedes la traducen a quebrados, cualquier chelista tiene que saber esto. Es una cosa tan curiosa, son como números de Fibonacci, progresiones. Los griegos cavilaron mucho de esto. Es un quebrado muy curioso. La cuerda, toda su extensión, con su mitad, o 2 tercios, o 3, y así, ad infinitum. Van saliendo todas las notas, las primeras, la jerarquía tonal occidental, claro, y después ya todo lo que tenga que salir. Eso será al final de blues. Bien, pues los griegos creían que este hecho, junto con el hecho de que es que a nadie le molesta la música, y para explicar por qué todas estas cosas, hoy seguimos hablando igual, quiero decir, algunos de los problemas que se plantearon siguen pendientes. ¿Por qué la música afecta a todo el mundo y luego no sabemos decir por qué, etcétera? Ellos dijeron 2 cosas. Uno, dijeron que la música, es decir, no la música, sino estas relaciones constantes, porque eso es constante. Da igual que la cuerda mida 1 metro que 1 kilómetro. A su mitad dará la octava de lo que sea, y a su 2 tercios, y esto ya lo observaban, decían que eso lo que reflejaba era la estructura última del cosmos.
Hoy hablamos de otro modo, hoy hablamos de mecánica cuántica, de átomos y partículas subatómicas y cosas así. Pero para ellos, para entenderlo, es decir, de dónde salía esa regularidad tan asombrosa, que da igual el metal o el instrumento o la longitud, las proporciones se mantienen constantes. Pues ellos conjeturaban que en algún nivel de la realidad no observable, más allá de los sentidos, el universo estaba construido así, según las razones, no quiero decir armónicas porque lo confundiré con otras cosas, pero según, es decir, por un lado decían, los pitagóricos empezaron ya con esto, y por extensión todo el mundo clásico, que las leyes que gobernaban la música, fuera cual fuera, no vamos a entrar en tetracordos ni nada, eran el reflejo, un elemento estructural, dice ahí, eran el reflejo de esta estructura oculta. Y por otro, que es lo que fundamenta lo presunto de la teoría del etos, ya llegaremos a eso, que también eran las leyes que regían la psique, es decir, el funcionamiento mental. Los griegos no hablaban como nosotros, decían, distinguían entre materia viva y materia inerte. Las criaturas vivas, incluido todo bicho viviente, tenía psique, es decir, no es un alma, pero es una especie de motor que le hace moverse, que le hace respirar, entonces eso era la psique. Entonces venía a decir que estas relaciones formaban parte tanto de la estructura del mundo última, la que fuere, como del funcionamiento de la mente, por decirlo claro y eso. Y en cuanto a intervalos, ahora veremos algunos, pero hoy no entraremos al detalle, solo les indicaré dónde están. Pues dejaron registrados todos los que conocíamos cuando descubrimos a los vivos y otros más que también, en tablas, claro, en razones. Cuando digo razón o intervalo, estoy diciendo quebrado, es decir, X es a Y como Z es a H, o Manuel es a, no voy a poner nombres ahora, como fulano es a no sé qué, o 7, eso es una razón o un intervalo. El intervalo no es ni do ni do, sino la relación que se establece cuando suenan los dos a la vez. El intervalo no es ni una nota ni otra nota, sino una relación diferente a esta que ha cambiado. Esto se llama pensamiento cualitativo, en la antigüedad funcionó mucho, es como hablar de las cosas por comparación, no cuantificándolas como hacemos hoy, midiendo, pesando, cuántos hercios, las comas hasta el infinito. Eso es una forma de proceder, en la antigüedad fue un poco diferente. Bien, pues también recordarles que la música no es lo que hacen los teóricos como Pitágoras, porque estas cosas nos han llegado unas pocas y según esto parece que giraba todo su mundo, es decir, como si los músicos griegos jamás se hubiesen atrevido a salir de lo que los teóricos dijeran. Los libros de teoría no son las obras musicales, ni lo que dicen los teóricos o los profesores de estética, rayando el caso, es lo que ocurre en la calle. Lo que ocurre en la calle es otra cosa muy diferente. Esta es la Academia de Platón, no me voy a parar mucho en ella, solo recordarles que no estaba solo Alejandría y su famosa biblioteca. Esta academia fue fundada por Platón en Atenas en torno al 400 a.C. y fue clausurada, creo que lo he dejado consignado en algún sitio, fue clausurada por Justiniano en el 529 después de Cristo, es decir, casi 1000 años. Había dos centros culturales los más importantes de la antigüedad clásica, uno fue Alejandría, otra fue la Academia de Atenas. Lo digo porque en un momento vamos a ver, estamos en los tiempos de Alejandro Magno, y el preceptor de Alejandro Magno, es decir, su tutor, su maestro era Aristóteles, y el preceptor de Aristóteles era Platón, y el preceptor de Platón era Damon, el que formuló la teoría del etos, esa presunta influencia de los modos perdidos, ya llegaremos a eso. Pues aquí está el segundo centro más importante de la antigüedad, de ciencia, de artes, de tecnología, de todo, que duró también la friolera de casi 1 milenio sin interrupción, hasta que uno de los Justiniano la clausuró por decreto. No solo eso, también las escuelas había de gramática y de todo, por todo el imperio. Esto es Alejandría, ahora sí. Alejandro Magno vive aquí en el 300, aquí tiene de tutor a Aristóteles, él a su vez a Platón, y Platón a su vez a Daemon. Daemon es el que formula la teoría del etos y el que convence a Pericles para construir el edificio más caro de Atenas, que ahora lo veremos, que está en el programa. Y aquí se ilustra la ciudad de Alejandría en estos tiempos. Fue fundada en el 300 y pico antes de Cristo, los tiempos de Alejandro. Esta era la ciudad más cosmopolita de la antigüedad,
había pueblos de todas partes. Este es el mapa del mundo de la época de Eratóstenes, un geógrafo que trabajó también aquí. Eratóstenes decía que no solo él y muchos más en la biblioteca, era redonda y calcularon el perímetro de la Tierra y se equivocó. Si contamos en estadios de los de Europa, se equivocó en 400 kilómetros. Estadios es una medida de longitud. Pero si contamos en estadios egipcios, porque estamos en Egipto, en Alejandría, se equivocó en 40 kilómetros. Lo calculó con un palo, con la razón, con el logos, con la razón, y con cálculos, claro, de trigonometrías, arcos, secantes, conos, ya saben lo que era eso. Fue un cálculo, claro. Incluso no él, durante siglos se enseñó en Alejandría que el mundo era redondo, los barcos no se caían por ningún sitio. Y explicaron los astros y muchísimas cosas. Este es Herófilo, uno de los primeros que hizo disecciones anatómicas. Aquí está la biblioteca de Alejandría. Hay una clase, no es que sea buena ni mala, ni mejor ni peor, sobre estos temas en YouTube, por si quieren aprender algo más en el canal. Y estamos intentando dejar claro lo que van a ver, es decir, introducirles a lo que vamos a caer en un momento en el juego. Este es el imperio de Alejandro, es decir, esto es Grecia en tiempos de Aristóteles, el 300 y pico. Este es el primo de Alejandro, Alejandro no lo tengo aquí, este es su primo, Pirro de Epiro, aquí está Epiro. Pues en solo 12 años lo nombran rey a los 20, porque muere su padre, y en solo 12 años los ejércitos macedonios, al mando de Alejandro Magno, avanzan y ocupan Egipto, toda la franja porque esto es desierto, toda la franja de Oriente Medio, y expande su imperio casi hasta la India. Esto de aquí abajo es la India. Solo que fue un imperio que no duró mucho, 13 años, y a su muerte sus generales pues empezaron a pelear y a repartirse las cosas. Unos se quedaron con Anatolia, otros Bactria por aquí, y hubo uno, Ptolomeo Soter, el primer Ptolomeo, que se cree que era hermanastro suyo, es decir, hijo ilegítimo del padre de Alejandro. Este fue un poco más cuco, se quedó con Egipto, intentó mantenerse al margen de las luchas intestinas entre sus propios generales, y en fin, el imperio de Alejandro no duró mucho más. En torno al 200 Roma lo absorbió y después el Mare Nostrum fue todo uno. Pero el modelo de vida en Roma fue griego. Es decir, todos estos reyes que sucedieron a Alejandro, y antes que él también, Pericles y Alejandro y Pirro de Epiro, su primo, y sus generales que estuvieron batallando casi 100 años por esto, todos fueron monarcas al modo de Ptolomeo, es decir, promovieron las ciencias, las artes, construyeron teatros. Durante siglos los mejores pintores venían de aquí. Ahora les enseñaré alguna cosa, pero eran griegos. Hasta que cayó el imperio, casi, mejor dicho, hasta tiempos de los primeros emperadores cristianos, e incluso con ellos, hablar griego era un signo de distinción. Y las élites romanas, si podían, enviaban a sus criaturas, a sus hijos y hijas, a estudiar a Atenas o a escuelas griegas. Y en tiempos de los emperadores y hasta el final. Tú podías ser el más rico y el más poderoso, pero si no hablabas griego, tus propios compañeros te miraban como un paletillo o algo así. Es decir, tu poder tendrías, pero no eras considerado. Quiero decir que Grecia fue el modelo de Roma hasta el final. Y todo esto pues conviene dejarlo claro antes. Todos ellos, y sobre todo en Alejandría también, todos los Ptolomeos, hasta Julio César, y después los propios romanos siguieron haciendo lo propio, es decir, construyendo teatros, financiando espectáculos, convocando concursos, digo, no de poesía, de liras, de todo lo que han visto aquí y demás cosas que se contarán este año en Alicante, en 2 conferencias. Aquí vemos uno de estos pintores que les he citado. Este es un cuadro moderno, claro, del siglo XVIII creo, y este es Alejandro visitando a Peles, que era su pintor favorito. No les contaré anécdotas de Apeles, pero sí una muy rápida. Aquí en Anatolia, aquí hay una ciudad que se llama Tralles, y hay un pequeño odeón, bueno, había un teatro, también había un odeón, y muy cerca estaba Alabanda. Alabanda es otra ciudad, pues ahí Apaturius de Alabanda, uno de los 3 pintores más famosos de la antigüedad, pintó la escena de uno de estos teatros, probablemente un odeón. También, él era de Alabanda, pero el odeón que pintó estaba en Tralles, así se llama la ciudad, que se le hicieron borrar. O sea, lo pintó tan real que les pareció exagerado y se lo hicieron borrar. Apaturius de Alabanda se llama. Dices, ahora lo borras y lo pintas otra vez, un poco más próximo a los mortales.
para que entiendan el nivel de técnico pictórico y las cosas a las que he aludido al comienzo de la charla. En todos fueron mejores, y yo así lo creo, en efecto. En todos fueron mejores, incluyendo la música. Pues ya vamos a dejar esta solo estaba para ilustrar eso. Ahora veremos. Pintura griega no tenemos, no ha llegado. Pintura romana muy poca, apenas nada, pero hay unos cuantos frescos que dan una idea clara de lo que estoy diciendo. Él es Ptolomeo Sóter, el que se apartó, acaso hermanastro de Alejandro, el primer gobernante del Egipto tolemaico hasta los tiempos de Julio César. Bien, pues en la página 10 tienen 2 páginas de especulación matemática, porque ya habrá, yo aquí no voy a hablar de matemáticas, pero ya habrá quedado claro que los griegos sobre esto cascaron bastante. Por ejemplo, me voy al final del segundo párrafo, dice ahí: los griegos entendían los números sobre todo bajo especie geométrica. ¿Ven la frase? Y esto hay que entenderlo, porque consideraban los números no como hoy. Hoy para nosotros un número es un guarismo arábigo, es una colección de cantidades abstractas, da igual 70 habas que 70 bolis que 70 naves espaciales. Hoy entendemos los números así, pero en la época se entendía los números como propiedades emergentes de una estructura de la materia. La serie armónica era un ejemplo, pero había otros. Los tienen en la página siguiente. Por ejemplo, en el segundo párrafo, ese párrafo enorme, ahí a mitad tienen el número de oro, pi, o la raíz cuadrada de 2, que es lo que llamamos chi cuadrado. Lo llamamos por las letras griegas de quienes los calcularon, pero ahora acabarán de entender lo que estaba intentando decir antes. Bueno, raíz cuadrada de 2 es chi. Saben que ellos los llamaron números irracionales, por ahí lo tienen todo explicado. Irracionales, ¿por qué? Hombre, pues porque es un periódico que no se acaba nunca. Por ejemplo, ¿qué diríamos de esto? Esto es un número. Es un número. 6,6 periodo infinito es una cantidad. Es una cantidad que no se acaba nunca. ¿Cómo va a ser una cantidad? Es difícil verlo como cantidad. Bueno, en el caso de pi lo verán mejor. Pi, 3, 14, 15, 92, etc., ¿no? Han calculado, creo que puede ser hasta el millón de decimales, no me acuerdo. Una cosa sorprendente, no se acaba nunca, es infinito. Y eso es un número, vamos a verlo mejor. ¿Qué es pi? Pi es la relación que hay entre el perímetro de una circunferencia y su radio. Pero da igual que la circunferencia mida 1 kilómetro, 100 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros, 1 centímetro, da igual. Mira lo que mida la circunferencia, yo mido su radio, y la relación entre la circunferencia y su radio, es decir, tal es a cual, eso es pi, etcétera, infinito. Eso es un número. O sea, puede ser un número, entendido como la representación abstracta de algo, pero no es una cantidad. Bueno, es una cantidad que... ¿Cómo va a ser la misma cantidad aquí y en uno que mida 100.000 kilómetros y en uno que mida 1.000.000 de kilómetros? Eso es lo que tienen que entender. Que en Grecia se hablaba hubo una gran especulación sobre matemáticas, sobre ratios, sobre intervalos y sobre todo este tipo de cosas, pero pensando en este tipo de elementos que hoy usamos de otro modo como objetos o algo así. Y como tal, los objetos tienen propiedades porque tienen forma e interactúan con el mundo. Nosotros no los vemos. Ellos hablaban de átomos porque la palabra es griega, pero este es el asunto. Es como el número de oro, en la página 11. ¿Saben lo que es el número de oro? La proporción áurea. La proporción áurea es la distancia que media entre el ombligo del hombre de Leonardo, ese que está en el círculo, y el suelo. Es más o menos la quinta, la razón 2/3, más o menos, en música. Y en el ámbito visual, pues también. Es decir, por ejemplo, las flores emiten, saben que es un guarismo igual que pi, que opera en la naturaleza. Pi quizá no, porque no hay órbitas perfectamente circulares, pero por ejemplo el número de oro sí. Es decir, cualquier planta cuando crece emite las ramas, pero no a la misma distancia, sino más bien como una escalera de caracol. ¿Me explico? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿No? Hay una rama por aquí y otra después por aquí, y sigue siempre la constante de phi, el número de oro. Las pipas de girasol, por ejemplo, ¿cómo se distribuyen las pipas?
esto compruébelo, que esto es así. Es decir, la naturaleza es así. En la naturaleza existen estas cantidades o proporciones, o como lo quieran llamar, y ellos identificaron unas cuantas y para ellos eso era real y es comprensible. Yo no lo veo, pero el mundo funciona así. Las pipas se distribuyen en el pétalo de un girasol según una espiral que contiene el guarismo phi, o número de oro. Y muchas otras cosas. Las espirales del Nautilus también van creciendo cada vez más. Y hay un montón de estructuras naturales. Hay un libro con ese título traducido hace pocos años, un par o tres, se llama Phi, el número de oro. Ahí tienen un montón de... está en castellano, un montón de ejemplos de lo mismo que estoy diciendo. Y con la serie armónica pues pasa igual. Este es Demócrito conjeturando la estructura última o la forma de los átomos con datos equivocados, no tan correctos como los que tenemos hoy, pero por procedimientos correctos. Aquí tienen la serie armónica, de aquí el intervalo de octava, luego las volveremos a ver porque llegaremos a los intervalos. Este asunto de la matemática y el cálculo de proporciones, números irracionales, la serie armónica también es irracional, aunque yo aquí no lo he dicho. Lo aprenderemos un poco mejor durante el curso. ¿Por qué es imposible afinar, dividir exactamente la octava en 12 fracciones iguales? ¿Por qué es imposible? En acústica quizá lo aprendan mejor. Es decir, ¿por qué hay comas pitagóricas? ¿Por qué tenemos que hacer un sistema temperado? Porque la serie armónica contiene también este tipo de... se llaman infinitos. 6,6 es un periodo infinito. Pi es un decimal que además no se repite nunca, pero es infinito. Y el número de oro quizá no, pero también, si tú vas a dividir estas cosas, si tú intentas obtener la equivalencia en cifras decimales como las que utilizamos hoy, la serie armónica está llena de infinitos. Y esto es un problema que hemos aprendido a controlar corrigiendo la serie armónica. Es decir, el sistema temperado no es la naturaleza, es lo que más se parece, pero no lo es. Pues esto por los números y la primera parte, a tal punto llegó, estoy ahora en el último párrafo de la página 11, que fíjense lo que cuenta ahí. Nos dimos cuenta en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en tiempos de Mahler, los helenistas, los arqueólogos, la gente que estudiaba estas cosas, que las columnas del Partenón y otras que hay por allí son más estrechas arriba, más anchas arriba que abajo. Es decir, no son perfectamente circulares. ¿Cómo? Fue una sorpresa, pero esto es lo que hicieron. Es decir, corrigieron a la naturaleza por efecto de la perspectiva. No sé si han visto estas columnas alguna vez, los templos de la antigüedad, algunos eran de este tamaño. Es decir, tú eres una figura humana, estás aquí, miras para arriba y claro, por efecto de la perspectiva parece, no es que sea más estrecha, pero si la haces cilíndrica, la perspectiva te dice que arriba parece más estrecha. Pues para compensar estos defectos, corrigieron, es decir, construyeron estas cosas con estas correcciones. Se atrevieron a corregir la estructura última del universo, que para ellos era una cuestión de números, geometría, proporciones y cosas así, en interés de la estética. Y eso es lo que se les cuenta en el último párrafo. Bien, pues hemos acabado con esta primera parte, ustedes ya se la leerán, ya volveremos. En las clases siguientes pasaremos por encima para asegurarnos de ello. Y tenemos aquí, perdón, me faltaba una, sí, estoy en la página 12 ahora, al final, ese último párrafo, habla de la famosa música de las esferas, que es otra de las teorías estéticas que todo el mundo no creía. Por ejemplo, Aristóteles se reía de esto en público. Iba a la ágora y con quien hablaba decían que ahí arriba no sonaba nada. La teoría viene a decir que puesto que había 7 planetas visibles, no había 7, había 5. En eso los chinos llevaban razón. Pero según las épocas, según los tiempos, sumábamos la luna y el sol, lo arreglábamos para que hubiera 7, igual que había 7 colores. Se buscaba una correspondencia entre fenómenos constantes como este. La música de las esferas venía a decir en estos tiempos y durante la Edad Media también que los planetas daban vueltas alrededor de la Tierra. Ya saben cómo era la cosa. En el centro del universo estaba la Tierra, en el centro estaba Cullera, si hubiera sido yo el que pudiera estar en ese momento, porque los medievales ponían ahí a Jerusalén. Pero esta es la visión medieval, ahora se la aclararé. Pero la música de las esferas, esto viene de antañazo, se cree que igual también vino de Mesopotamia. Venían a decir algunos que puesto que había 5 cuerpos celestes que se movían, que no son estrellas, son los 5 planetas de nuestro sistema
que reflejan la luz, todos no la reflejan, a simple vista. 5 más la Luna más el Sol 7, bueno, que había, pues, si había 7 planetas, pues había 7 notas, y también eran un reflejo de la estructura del cosmos, pues que cada uno sonaba con una nota. Esto decía la historia, y esta historia perduró hasta Kepler, en 1400 y pico, que sí que midió las cosas, intentó buscar las correspondencias, y en efecto allí no había nada. Pero así hablaban, y Aristóteles, quiere decir, todo el mundo no creía esto. No imagina, todos los griegos teóricos de la música teniendo liras de una en una sin salir de la cuarta y según los intervalos prescritos por la texta. No tiene ningún sentido. Vayan a cualquier taberna de cualquier puerto, en cualquier tiempo o lugar, y ahí verán a la gente cómo canta y cómo baila. Pero esto fue la música de las esferas, que está citada ahí. Cuando vuelva a aparecer ya me la saltaré, que sale más veces. Y aquí tenemos la visión medieval, es decir, en el centro estaba la Tierra, en apariencia todo da vueltas alrededor de la Tierra, aunque los astrónomos de Alejandría durante siglos enseñaron que no, que dábamos vueltas alrededor del Sol, que la Tierra era redonda y que había continentes en las antípodas que no habíamos descubierto. ¿Cómo lo supieron? Al calcular el perímetro, calculó la superficie de la esfera, Eratóstenes, y con el mapa de la Tierra que tenía dijo, falta Tierra, hay muy poca, y conjeturaron que había otros continentes como en efecto los hay. Pues en esto se resumía el asunto después de Roma también. En el centro estaba Jerusalén, en el centro de la Tierra, todo orbitaba alrededor de la Tierra, y alrededor de la Tierra había 7 esferas concéntricas de cristal, por la superficie de las cuales, claro, el planeta si va dando vueltas tiene que ir sobre algo, sobre un carril o sobre algo. Eran esferas. ¿Y por qué de cristal? Porque si no, no hubiéramos visto el planeta siguiente. Esta era la explicación. Quiere decir, 1000 años de música y de ciencia, y después 1000 años de otras cosas. Eso ya lo iremos aclarando. Esta es la medieval, ya lo veremos más adelante. Estos se llaman, nunca me acuerdo, son unos instrumentos que ya se construían en tiempos de Grecia y Roma, y después durante la Edad Media también, y aparecen muchas veces en los cuadros también. Todo erudito tenía uno. Esfera armilar, esfera armilar se llama, y es una especie de modelo del cosmos tal como lo entendían en la época. En el centro estaba la Tierra, y todo, incluido el Sol, daba vueltas alrededor de ella, pero las cosas ocurrían cíclicamente, periódicamente. Luego había un orden, luego había una estructura, aunque no la viéramos, como en el caso de los sonidos musicales. Pues estoy ya en la página 13. Como pueden leer ahí, no tenemos ni una nota de nada anterior al 200 y pico antes de Cristo, es decir, de nada anterior a los tiempos de Alejandro Magno. Los 60 fragmentos que tenemos en la actualidad, en el programa dice 40, por algún sitio, pero ya tiene unos años, hoy son 60, no ocupan en total más que 2 DIN A4, es decir, lo que una partita de Bach, una suite, ¿no?, que suele ocupar eso. Perdón, que me lío con las páginas, aquí. Yo les he traído un librito, no es de los más extensos, claro, de Grecia se ha escrito mucho, y libros muy sesudos y de todo. Esta es una colección de bolsillo que supongo que conocen, Turner Música, son 12 volúmenes, pero fíjense lo que le dedica a Grecia y Roma. Este es el... Es decir, todavía sabemos menos de Roma musicalmente, digo, menos de Roma, que es después, que de la propia Grecia. Lo he traído porque es interesante, porque al final sí que vienen consignados algunos de esos fragmentos que firman, no para que se los aprendan, no para nada. Claro que aquí no es una especie de resumen, pero fíjense lo que le dedica a Grecia y Roma, esto. De 100 páginas que tiene, de la 3 hasta aquí. El resto es un glosario de fuentes de la época, citas y cosas así. Claro que sabemos mucho más, pero quiero decir, son buenos libros de bolsillo. Es la Sociedad Italiana de Musicología. Al final, si buscan en las citas del final, está marcado en colores, aparecen una de ellas, algunas de estas obras, no son obras, son fragmentos. Tenemos un total de 60 trozos, que es como decir 2 compases de una pieza, no sabemos si del principio ni si del final, 3 compases de otra, 14 notas de otra, y así hasta 60. Ahí se citan algunas, pero no para que las recuerden, que eso no hay que aprender, sino para que sitúen las cosas, las piezas del rompecabezas en su sitio, formular el problema correctamente. Esto que tenemos aquí, avanza un poco más, estoy en la página 13,
bajo hasta el párrafo 4 o 5 y ahí habla de los intervalos y los tetracordos los veremos después, ahora los voy a saltar. Si siguen bajando, comienza en el penúltimo párrafo a hablar de la musique, es decir, el cultivo de la mente. Ahí está, la primera definición que les aparece es el arte de las musas, que eso es correcto. Pero musique tiene dos significados. Uno más restringido, que es ese, el arte de las musas, que son las que tañían instrumentos y esas cosas, y otro que está contrapuesto a gimnastique, lo veremos al final también. Es decir, oponían el cultivo de la mente al cultivo del cuerpo. Cualquier disciplina que tenga que ver con el cuerpo, no solo atletismo, medicina de la época, fisiología, dietética, cosmética, deportes, todo, la propia medicina de la época, que había varios tipos, que si la de Esculapio, que si lo que hubiera, todo lo que tenía el cuerpo, eso era gimnastique, y todas las disciplinas que tenían a la mente, como geometría, música o lo que fuere, eso era musique. Y ahí se les habla al final, en el último párrafo, que incluso Mousikosaner designaba al hombre culto. Es el modelo de Grecia. Es decir, muchas de estas ideas y de las prácticas que hicieron estos gobernantes que he citado antes, que eran griegos todavía, después el imperio las multiplicó, porque el imperio después fue todo el Mediterráneo. En la página 14 estoy ya, comienza a hablar de representaciones dramáticas, cuarta línea, canto coral y solístico, que tuvo, como dice ahí, una importancia al menos igual a la del diálogo. Esto ya lo he dicho, las tragedias de la antigüedad no son las obras de teatro que nos enseñan hoy, con actores y diálogos hablados, sino que eran obras musicadas. Fíjense a qué punto, que si pasan al siguiente párrafo, dice, un momento que lo localizaré enseguida, en algún sitio, ahí dice, las formas que no tenían, segundo párrafo, al final del párrafo, dice, todas las formas poéticas, no solo las tragedias, sino cualquier forma poética, que nos han llegado, todas estaban destinadas a ser cantadas con acompañamiento instrumental. Y en algún otro sitio dice, y aquellas formas que no tenían música, que también las hubo, ni siquiera tenían nombre. También hubo algún género de entretenimiento, tipo hablado y otras cosas, pero si no eran acompañadas de música, no recibieron nombres. Voy a decir, actualmente prácticamente todos los términos técnicos que empleamos en literatura o en poesía son vocablos que en la época eran vocablos musicales, porque el griego clásico era una lengua tonal. Aquí, ahora les explicaré qué es. Este es Menandro, el cómico más famoso de los tiempos de Alejandro, y una de sus obras, un fragmento, y esto que ven aquí es una vocal. Es decir, la voz humana es eso, mi voz no es un chorro de consonantes indiferenciado. Ustedes obtienen la información mayormente de las consonantes, pero entre consonante y consonante hay una vocal, porque si no la consonante no se podría agarrar a nada, y esa vocal tiene una altura. Es decir, se puede encontrar sobre la cuerda de un violín, no corresponderá a un traste ni nada, pero tiene una altura, y como tal resuena y es la serie armónica, literalmente es así. Las vocales son sonidos musicales, es decir, la vibración de mis cuerdas, igual que canta un cantante. Bien, pues el griego clásico, es decir, la lengua que se utilizaba en estas tragedias, era una lengua tonal. Incluía, esto se sabe, lo de los saltos que voy a citar también, se sabe con certeza, incluía hasta saltos de quinta. Esto no quiere decir que hablaran con cadencias tonales como las que usamos hoy, sino que al hablar, como ocurre hoy en algunos idiomas que todavía quedan, la altura a la que se decían las cosas o el hecho de subir o ascender, en fin, las inflexiones de la voz, que así se llaman, determinaban el significado. La definición que da Aristoxeno de canto es muy ilustrativa. Dice que la voz, al hablar, atraviesa el espacio tonal sin detenerse. Eso es lo que dice, para distinguirlo. Aristoxeno, que es de estos siglos también, siglo III a.C. más o menos, dice, cuando hablamos la voz atraviesa el espacio tonal sin detenerse, quiere decir que igual está aquí, que aquí, que aquí. Ahora estoy utilizando grafía moderna, eso que no les molesta. Mientras que al cantar, dice, se detiene, claro, se detiene en un sonido de una altura determinada. Si es un microtono, pues estará aquí, pero se mantiene sostenido.
Y por eso está esta transparencia aquí, para ilustrarles que en el mundo clásico, es decir, Grecia y Roma, los conciertos y los coros no ocurrían solo en las Panateneas o en las Píticas. En las Olimpiadas no había festivales musicales. Los festivales podían incluir pruebas atléticas, pruebas musicales y literarias, o una combinación de ambas. Pues esto abundó, se representaron muchísimas tragedias. Estos instrumentos ya los conocen, los vieron en la clase de Laulos, el cuadro de Dalí creo que también. Aquí no hay mucho más que aclarar. Y pasamos al párrafo siguiente, es decir, salto 2 párrafos y estoy en Damon, ¿lo ven ahí? Tiempos de Pericles, antes de Alejandro Magno. Justo antes, la edad de oro de Atenas, cuando Atenas fue el modelo y faro de... Es decir, todavía no existía Alejandría. Y esto que vemos aquí es el Odeón de Pericles, el que se cita ahí. Damon, es decir, el preceptor de Platón, o el tutor de Platón, este es el que convenció a la Asamblea de Atenas de construir este edificio. Es el padre de la teoría de Letos. Fue el primero que dijo, lo que dijo Damon, hasta donde sabemos, es aquello de, dijo, la música tiene un efecto sobre el carácter, es decir, sobre el estado psíquico o mental, como hablábamos entonces. Y por tanto, diferentes músicas han de tener diferentes efectos. Esto dijo Damon, y de ahí vino después toda la teoría de Letos, que de eso ya hablaremos. Pero fíjense, este fue el que convenció, porque era consejero también y vivía en la corte de Pericles, le convenció para construir el Odeón, que era un teatro, como dice ahí, un edificio cubierto para espectáculos de canto. Espectáculos de canto puede ser un señor que tañe lira y canta a la vez, o puede ser un artista con coro, que se llamaban coropsaltrias, era un tipo de espectáculo también. Puede ser un coro, puede ser una tragedia, pero no es un teatro, es hoy diríamos un auditorio, sí, literalmente, con todas las letras. Ahora se lo mostraré mejor, es una reconstrucción, claro, porque del Odeón de Pericles no queda nada, pero sabemos dónde estaba, qué forma tenía. Aquí esto es un corte como un queso, ¿no? Aquí lo vemos en planta, y aquí es como si lo hubiéramos cortado por aquí, estuviéramos mirando desde un lateral, las gradas, la escena. Estos son los cuartos que hay detrás de la escena, para la maquinaria, los trajes, para los actores. Bueno, claro, tú ves el espectáculo, qué bonito, pero ahí hay un trabajo, no, era un negocio. La temporada de festivales y certámenes de estos en las ciudades atraía a mucha gente y se hacía mucho dinero. En tiempos de Augusto y después también. Y casi en el siglo III, en Roma había 184 días de fiesta al año. Que se dice pronto. Para los romanos, claro, los esclavos no, pero los que éramos romanos sí. Bueno, este es uno de esos, aquí lo ven mejor. Esto es la Acrópolis, pero no en tiempos de Pericles, sino en el siglo II después de Cristo, es decir, 700 años después de lo que estoy diciendo. Uno de los 2 centros culturales para las élites de todo el imperio. Esta es la Acrópolis, este es el teatro de Dionisos, el famoso, donde ahí sí es donde se celebraban las Dionisias, ahí sí. Pero esto que hay al lado, lo ven aquí, esto cuadrado, esto es el Odeón de Pericles. Hoy en día no queda nada. Este es el Odeón de Pericles, junto al teatro de Dionisos. Mientras que en el siglo II después de Cristo, en tiempos de Marco Aurelio, los emperadores hispanos, estos de la Bética, Herodes Ático, de una familia de banqueros ateniense, la familia más rica, construyó este, que es más del doble de grande que el otro. Se lo dedicó a su mujer, que había fallecido. Es decir, este es el Odeón de Pericles, el que está hablando el programa. Cubierto, de tal siglo, a Damon lo echaron. Cuando se murió Pericles, este edificio, es que no se lo imaginen como se puede ver hoy, forrado de mármol, estatuas de lujo, techos de madera, pero una madera espectacular. Este fue el edificio más caro del siglo V en la antigüedad, y le costó el ostracismo al que formuló la doctrina de Letos, que fue Damon. Mientras que este edificio de aquí, ahora lo vamos a ver ampliado, hombre, a mí me recuerda siempre al Teatro Real. No es el Teatro Real, pero a la fachada me recuerda. Una persona aquí pues tiene este tamaño, aquí, chiquitito. De este sí que queda a pie, restos. Este es el Odeón de Herodes Ático. Es decir, hemos avanzado desde aquí, ¿no? Aquí estaba el teatro de Dionisos, aquí estaba el Odeón de Pericles, y por la avenida majestuosa vamos avanzando y pasamos por delante del Odeón de Herodes Ático, siglo II después de Cristo. Este es Von Karajan tocando en el 30 y tantos con la Filarmónica de Berkeley también.
Aquí se siguen haciendo espectáculos, pero esto es lo que queda de este, del más grande. Del otro no queda nada. Sabemos dónde está la planta, dónde está ubicado, se identifican cosas. Esto no son los teatros, olvídense de eso. También hay sesiones grabadas en Alicante. Si teclean Odeones, hay un par de sesiones enteras y a trozos, como siempre, en el canal, donde estas cosas se pueden ilustrar. Es decir, auditorios casi mil años antes, este no, pero el otro sí, de la caída de Roma. Y esto que ven aquí es Argos, otra ciudad importante, porque esto era una práctica habitual, es decir, cerca del teatro, como en el caso de Atenas, cerca del teatro, al lado o enfrente, se construía un odeón. Esto es un edificio similar al de Pericles. Por fuera se ve cuadrado, pero es porque está techado. Y por dentro es semicircular. Es decir, aquí vamos a ver en un momento, es como un teatro, pero en chiquitín. Y ahí no se representaban tragedias. Aquí podían caber 10.000 personas, o 12.000 a veces, mientras que el aforo de un odeón típico estaba entre las 2.000 y 5.000. En el de Herodes Ático no, este era muy grande, y alguno que construyeron los emperadores después, Domiciano por ejemplo, en torno al año 100, en Roma construyó uno, creo que más grande incluso que el de Herodes Ático. Bueno, hoy está reconstruido en parte y ahí se siguen celebrando cosas. Y este está aquí para ilustrarles eso, que esto no es un fenómeno que ocurriera solo en Atenas, sino en muchas ciudades. Junto al teatro, cerca, había otro edificio, techado esta vez sí, similar pero más reducido. Porque ¿por qué no es este teatro como el otro? Por la montaña. Este es el caso de Argos, es un caso especial. Normalmente es semicircular, como los que están acostumbrados a ver. Veamos un ejemplo. Esto es Amán, en Oriente Medio, a principios del siglo. La franja que hoy es Jordania, Israel, Líbano, todo eso, ¿no? Esto que ven aquí es el teatro de la ciudad, mientras que esto que ven aquí es la fachada del Odeón, que también era semicircular. Ahora lo verán mejor. Esto es Amán a principios del siglo XX. Esto es Amán hoy. Volvemos un siglo atrás. Bueno, la gente tiene que vivir, claro. No vas a vivir ahí. No construyas ahí porque ahí debajo está enterrada la sabiduría de Atenas. Esto no es el mismo teatro. Esta es la ciudad actual. Este es está reconstruido, claro. Reconstruido el teatro y aquí viene el Odeón. ¿Se ve? Teatro, Odeón. Nos alejamos un poco, pero son las mismas colinas. Teatro, Odeón. Avanzo un poco más. El Odeón de Amán, visto desde el otro lado. Es decir, desde aquí. ¿Sí? Ven que es chiquitín. ¿Qué aforo tendría esto? Pues muy reducido. Tampoco sabemos si en este caso esta superficie era así. Yo creo que la han reconstruido, que aquí faltaría, pero no lo puedo, en este caso concreto no lo puedo asegurar. Pero les voy a mostrar el aspecto que podía, claro, una figuración actual, ¿no? Una sala de conciertos de estos tiempos. Bueno, fantasía, ficción aparte, claro, muy diferente no puede ser. Y si quitas lo improbable y lo imposible, como decía Sherlock, lo que queda tiene que ser la verdad. Lujo, fíjense en los suelos, mármol pulido, que se reflejan las figuras en un suelo y abrillantado por sus limpiadores, pues igual que hacemos hoy, no digo exactamente igual, pero el mismo rollo, como se diría en la calle, ¿no? El mismo. Y aquí se ilustran los mosaicos, no me quiero desviar del programa. Bueno, ese párrafo ya saben de qué va, ahí está el Odeón de Pericles. Abajo habla de la armonía de los setos, eso lo veremos en un momento en detalle, ya lo hemos introducido. Damón, el padre del asunto. Paso a la página 15. De nuevo vuelve a aparecer la música de las esferas en esos dos primeros párrafos, ya la hemos introducido, me la voy a saltar igual. Lo ven, ¿no? Los tres primeros párrafos hablan de cosas parecidas, música de las esferas, los planetas, etc. Y en el siguiente, ese más largo, se les habla de nuevo de dramas musicales, de términos técnicos, de lo que hoy llamamos literatura, oratoria, poesía, que en el tiempo eran vocablos musicales, designaban tecnicismos musicales. Esto que ven aquí es un mosaico para recordarles que en estas obras trágicas el instrumento, en esto no, estos son conciertos, pues toca el que toca o los que toquen, pero en las tragedias, en las comedias, sobre todo en las tragedias, acompañando a los coros,
siempre había un aulós doble, siempre, podía haber otros, pero lo que no faltaba nunca era un aulós doble que tañía normalmente cuando cantaba el coro. Y aquí vemos un mosaico, están en casa del trágico, que es él es el trágico es el compositor. Esquilo, Sófocles, Eurípides, cualquiera de ellos, cientos, tenemos noticia desde los tiempos de Pericles hasta el siglo III después de Cristo de varios centenarios, noticia, es decir, sabemos el nombre, la ciudad en algunos casos donde nació y a veces alguna cosa más y poco más. Está para ilustrarles el nivel de detalle del mosaico que se adquirió. Aquí vemos el auleta que toca en el coro de la tragedia, él es el trágico, están después de la representación o antes, pero en su casa, no en el teatro, que es donde se hacían las fiestas. Tú eras el ganador, pues después te llevaban de parranda a casa del más rico de la ciudad, todo pagado toda la noche y lo que hiciera falta, y por las calles y todo, había una gran fiesta. Y aquí se ha ampliado uno de estos mosaicos, este probablemente corresponde a una persona, a una auleta real, no digo que sea clavado, pero seguramente se le parecía, y estas ya las vieron algunas, tubos, aulos dobles, mucho antes de Grecia, ya con manos separadas. Este tema, el de en qué medida el habla y sobre todo la música y la palabra se entremezclaban para dar significado a las cosas y en las formas dramáticas y las formas artísticas, no fue retomado hasta 1000 años después de la caída del imperio, en tiempos de los renacentistas, y esto sí es tema que veremos más adelante, cuando lleguemos al Renacimiento en el curso de estética. Es decir, los renacentistas formularon las primeras óperas, que no las llamaban óperas, las llamaban melodrama en música, como un intento de resucitar, de volver a dar vida a estas obras de la antigüedad que sabían que se cantaban, pero que no tenían nada. Galileo, como han visto por ahí, bueno, Galileo y los Bardi y May y todos ellos tenían apenas tenían tres fragmentos de esos 60, dos se demostró después en el siglo XIX que no eran tan antiguos, no eran de estos tiempos, eran posteriores. Es decir, ¿qué tenían los renacentistas? Pues tres y no res, ¿no? Pero sabían cosas de la antigüedad e intentaron, esta polémica no la vamos a tratar aquí, pero durante el curso sí, lo que dijeron unos y otros. Antes, cuando citábamos a los libros, se me ha olvidado enseñarles uno. Estábamos en la página 13, ¿se acuerdan? Que les he pasado ese librito, cuando se citaban los... Y en el párrafo cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, sale Quintiliano, Arístides Quintiliano, pero este es romano, este es después de Cristo, es decir, de la antigüedad de los tiempos de Pericles y todos estos que tenemos, nada, de música, digo. Y después tenemos un libro de Aristoxeno, que este sí que es contemporáneo de Alejandro, que se llama, no recuerdo exactamente, de armónica, creo que se llama, Elementa Armónica se llama. Fíjense lo que pasa con ese libro, este sí que es de los tiempos de Alejandro. Tiene 3 partes, rítmica, melódica y armónica. Y solo nos han llegado las 2 primeras, la tercera está perdida. Es decir, el libro por alguna razón ha sobrevivido, pero el último capítulo o la última sección que llevaba ese título, armónica, pues no sabemos nada. Este libro, en cambio, es ese Quintiliano que sale ahí, que tampoco tienen que saberse quién era, en fin, ni cuántos años vivió, ni las 1000 perrerías, pero sí, lo que les diré es este libro, está traducido, publicado en castellano, ahora se lo paso, y al final, aquí si despliegan esto, verán el primer sistema de notación musical de los griegos. En la clase del laúd ya vimos sistemas de notación musical de los babilonios. Lo despliegan con cuidado, pues verán varios, yo mostraré uno al final de la clase. Este es el de Quintiliano, el de Aristoxeno, creo que al castellano no sé si está traducido, entonces sí, de Elementa Armónica, pero nos falta precisamente la parte más crítica. Como decir, hemos encontrado aulos, pero le faltan los agujeros o algo así. Pues aquí tenemos a Orlando Di Lasso, un franco-belga, un gran musicazo de estos tiempos, es decir, cae Roma y hasta 1000 años después no se retoma este tema, la relación entre música y palabra y cómo esto se combina en las formas dramáticas o musicales, y después de ellos también Wagner, ahora lo veremos, pero antes de pasar a Wagner tenemos a Nicola Vicentino, es
Este señor vivió en 1500 como ejemplo de lo que estaba diciendo hace un momento. En el Renacimiento se redescubre a los clásicos, es decir, a los que eran mejores en todo, ¿no? Que era como hablaban, gracias a que Gutenberg comercializa su imprenta, esto se expande, se empiezan a imprimir copias de todos los clásicos y hay que quitar las puertas del campo y dejar que el campo siga extendiéndose. Hubo una polémica enorme durante el Renacimiento sobre qué fuera la música de los antiguos, sobre cómo se cantaban estas obras musicadas. Bueno, ya lo han leído, cualquier forma literaria, no solo la tragedia, sino cualquier cosa compuesta en verso o como fuere, tenía música. Hubo una gran polémica, sobre todo porque también sabían cosas de sus tetracordos, de los microtonos y esas cosas y cuartos de tono, que ya veremos algo en el curso, al punto que en 1550 y tantos, este es Nicola Vicentino, hubo un debate público delante del coro papal, el mismo coro que verán el primero en lo de los castrati. El vídeo que tienen que ver de los castrati, ahí hay una buena sección dedicada al coro papal, pues el mismo coro. El coro papal y dos compositores de renombre y el mismo papa allí, y se presentó Nicola Vicentino y el otro era Vicente Lusitano, dos expertos en música griega de la época, pues amigos de Galileo y de los Bardi y de Zarlino, eran todos conocidos, ¿no? Y la polémica consistía en que Vicente Lusitano sostenía que la música de su tiempo, están hablando del contrapunto polifónico de 1500, una música ya muy rica, como la de Monteverdi, entonces armónicamente y contrapuntísticamente muy rica, decía que se podía explicar solo con el género diatónico y la de los griegos también, mientras que Nicola Vicentino hablaba además de los famosos géneros de los griegos. No sé si saben eso. Me voy a parar, pero el tetracordo tenía tres divisiones diferentes del tetracordo. Uno era tono, tono, semitono, como el nuestro. Mi, re, do, si, dos tonos y un semitono, pero en el cromático y en el armónico había tonos dobles tonos o bitonos, después lo verán, que es más que una tercera mayor, con una tercera aumentada. Bueno, ya lo han visto antes. Todos los intervalos que usamos hoy y otros muchos. Y fracciones menores, como cuartos de tono y este tipo de cosas. De modo que Vicentino llegó a construir, esto es el archicémbalo de Nicola Vicentino, es un clave triarmónico, cuyas teclas están divididas en tres y según donde son pulsadas, es decir, puede ceder la tecla entera o este trozo o este trozo. Es decir, es un clave que permite interpretar música diatónica como la nuestra, como la de Zarlino, tonos y semitonos y sin más complicación, aparte de ligeras diferencias de afinación, pero también fracciones menores como cuartos de tono, leimas no, porque el leima es una cosa muy chiquitilla, la coma pitagórica eso es perceptible, pero atrás. Bien, esto solo para ilustrar el nivel de la polémica que caracterizó al Renacimiento, es decir, cuando cayó Roma, en los últimos tiempos ya no había tanta tragedia, tanta cosa, pero eso ya lo aclararemos en otra clase. Hasta 1000 años después no se retomó este problema, si la música y el habla, porque recuerden, no, el griego clásico era una lengua tonal, es decir, un idioma en el que cuando tú modulas la voz cambia el significado. ¿Qué ocurre cuando cantas? Es decir, si yo compongo una ópera en griego clásico, si la línea musical que he escrito contradice o va al revés que la propia melodía del habla, es decir, ahí se pueden crear muchos efectos semánticos de cualquier tipo, de distorsiones, que el que lo entiende a lo mejor lo encuentra gracioso y se ríe, y el que no lo entiende no, y a lo mejor nosotros no nos enteraríamos de nada. Si solo oiríamos la música, atenderíamos a los intervalos y a todas esas cosas, pero de cómo se tramasen la entonación propia del griego clásico y la pieza en cuestión, pues ahí no nos enteraríamos de nada. Y después de ellos Wagner, también esto lo tienen por aquí, estoy en la página 15, a mitad del párrafo, un poco más abajo, durante el siglo XIX y el año que viene, la Generalitat mediante o quien sea, si tenemos trabajo, porque ya estoy a esperar. Bueno, todos estamos un poco así, ¿no? Superior. Nadie sabe nunca si va a trabajar el año que viene. Pues ya lo retomo. Quiero decir, en el programa de segundo que estoy dando este año, sí que se habla de Wagner, del teatro de Wagner, de lo que ocurrió ahí.
Y eso es respecto a la tragedia. Seguimos avanzando. Estamos ahora en la página 15 abajo, donde vuelve a retomar la doctrina de Letos y está hablando durante esa página y la siguiente de cosas parecidas. Yo hoy no voy a entrar en detallarla, ustedes ya lo verán, pero sí decirles, recordarles lo que ya hemos dicho antes. Para los griegos, la serie armónica o las razones, los ratios constantes en las cuerdas, la división progresiva, reflejaba dos cosas, tanto la estructura última del cosmos como lo que les he dicho, cuanto las leyes del funcionamiento mental. Ellos decían sí que, ¿cuáles fueran? Eso no se sabe. Era una forma de explicar por qué invariablemente un humano, sea tracio, griego, árabe o lo que sea, cuando oye música, es como ustedes y yo. Podíamos ver a la bestia más infame del Averno como Hellboy. Bueno, Hellboy es simpático y es enrollado, pero da igual. Podían ver al demonio más abstruso, que si lo viéramos en un rincón teniendo liras o flautas, lo mismo que pasaba con el Neandertal. Nos quedaríamos parados diciendo, ahí hay algo de humanidad. ¿Esto a qué se debe? Pues según ellos, a que esas leyes eran las mismas que había aquí, o al extraterrestre más raro que se puedan imaginar. Esto es literalmente así. Incluso sus enemigos pueden tener enemigos mortales, pero si los ven cantando, tañendo, un humano pues atribuye ahí un pozo de humanidad, algo, dice, no es tan malo, ¿no? Tiene un trocito que no es tan malo. Es decir, esto ya lo postularon los griegos, por eso está hasta aquí, y de la teoría de Letos ya hablaremos en detalle durante las clases que vienen, bueno, hasta donde se cita en el programa. Yo ahora no me quiero parar más. Damón, ya lo hemos aclarado antes. Daemon o Daemon, el tutor de Platón, a su vez Platón de Aristóteles y Aristóteles de Alejandro Magno. Damón es contemporáneo de Pericles, aquí está Pericles, este es el otro Deón, no el que le costó el ostracismo. Este no es Damón, no sé, eso tampoco se veía. Es un cuadro, es Platón y Homero, pero es el mismo personaje, el que sale de otro. Y de Letos, aquí nada más, solamente es una pasada rápida como hemos dicho. Aquí sí, estas son dos pinturas romanas para que intenten observar lo que les estaba diciendo antes. Hasta 1000 años, más de 1000 años después de estas pinturas, no se alcanzó, no se recuperó, habría que decir, no se volvió al nivel técnico que estamos aquí. Es decir, esto es siglo V antes de Cristo, esto es el año 0, estos son frescos romanos que nos han llegado muy pocos, de griegos ninguno, pero algunos poquísimos. Este es un centauro enseñando a la tañer una lira, pero una lira con caja, es decir, esto no es una lira casera, ¿no? Que doblo un palo ahí, pongo 4 cuerdas, da las notas, lo tengo que dar do re mi o do re fa o mi re do si o lo que sea, sino que es un instrumento de luthier. Y esto es lo que intentaba hacerles observar. No me quiero salir del programa. Estamos en la página 17. Ahí al principio se les vuelve a hablar de musique, ya retomaremos el tema, por cómo dividían, por cómo estuvo dividido el sistema educativo durante estos 1000 años e incluso durante parte de la Edad Media, donde lo hubo. Es aquello del quadrivium y el trivium famoso. Ya les mostraré cómo la música estaba con las ciencias. Es decir, el trivium era retórica, gramática y no recuerdo qué otra cosa, mientras que el quadrivium eran aritmética, el término matemática es del romanticismo francés, aritmética decían, astronomía, geometría y música, es decir, todas aquellas disciplinas que tenían que ver no como lo hacemos hoy, con un recuento de cantidades, sino con el cómputo de proporciones. ¿Qué define a un sólido, a un poliedro? Es cuántas caras tiene, si sus lados son iguales, cómo se relacionan con otras caras. Lo que define a la astronomía es lo mismo, cada cuánto tiempo aparece tal estrella o tal otra, porque hay eclipses, porque las cosas parecen dar vueltas, pero en un patrón regular. En el caso de la aritmética no hace falta abundar, ya hemos enseñado los números irracionales, que es lo más raro, y lo sigue siendo hoy. No podemos vivir con los infinitos, pero sin los infinitos tampoco, es una paradoja. Y los infinitos aparecen en la naturaleza cuando intentamos descomponerla en fracciones exactas, pero hay que contar con ellos. Es decir, un infinito es una cosa que rompe la cabeza de Einstein y de cualquier físico y de cualquier matemático, porque es un concepto que aquí no cabe.
pero si no los usamos para construir naves y para calcular las cosas, los cálculos no salen. Los infinitos están ahí y hay que contar con ellos. Unos son de una especie y otros son de otra. Lo digo por lo que he dicho antes. Ideas, me estoy refiriendo, claro, no a inventos y a mil maquinitas como tenemos hoy, sino las ideas fundamentales de la ciencia moderna, prácticamente no hay ninguna que no fuera formulada, al menos planteada por los antiguos. De la música ya hablaremos con más detalle en relación con lo que estoy diciendo aquí, y a partir de ahí ven que comienzan a aparecer intervalos en los tres últimos párrafos, 4, yo tampoco voy a entrar ahora, hay más después, tonos, cuartos de tono, ditonos, que sí que son 2 tonos, y bitonos con B, que son más de 2 tonos, porque no es lo mismo obtener un intervalo, ahora estoy hablando a oídos de músicos, los músicos lo distinguiríamos inmediatamente, diríamos, ese está más alto y ese está más bajo, luego no es la misma nota. No es lo mismo que yo obtenga los intervalos de dividir la cuerda sucesivamente, o el tubo, a que los obtenga de restar quintas de octavas o cuartas de octavas y lo que me quede o cosas así, pues si yo cojo de octava a octava, la divido en medio, ahí en el centro está el tono, o cojo cualquier tubo, la divido en 9, corto 8, ahí está el tono. Es decir, el tono, que parece una cosa absoluta, no lo es como el color o algo así, ¿no? Un cierto tipo de color. No es exactamente igual si yo lo obtengo por geometría o por cálculos numéricos, o como se dice, experimentalmente, es decir, a oído. El tono es como que cualquier humano de la cultura que sea miraría el arco iris y sobre una pantalla diríamos, señala cuando cambie el color, y señalaría. A lo mejor en su cultura lo llama verde y otros lo llama Birdux, eso ahora no viene al caso. Es decir, aquí tienen cosas muy, muy curiosas, como la división de la cuarta en 60 partes, Aristoxeno, el penúltimo párrafo por el final. Estas cosas las veremos con un poco más de detalle, ahora no se preocupen por eso. Lo que estamos intentando introducir, y llevamos un mes intentándolo, por eso todas esas clases que hemos grabado, para mostrar que el mundo antiguo fue un mundo vasto, muy complejo, mucho más de lo que se cuenta en los libros de historia de la música, que de Grecia y Roma no se cuenta nada, y que desarrollaron una teoría musical muy compleja. Mucha gente se imagina a los griegos así, ¿no? Vestidos de blanco, y a los romanos también, vestidos de blanco cuando no están en la guerra o en sus negocios, teniendo una lira y calculando intervalos de estos de Pitágoras y sin salirse del tetracordo. Nosotros también tenemos una unidad de escala que no es el tetracordo, es la octava, y no estamos siempre dentro de la octava. Para escribir una teoría, sí. Para escribir una teoría que explique los intervalos que vamos a relacionar, habrá que hablar de octavas y de quintas y por qué, pero para tocar no, y sobre todo para que la gente venga a los espectáculos a divertirse tampoco. Pues este que tenemos aquí, es decir, no me paro ahora en temperamentos ni en intervalos, pero este que tenemos aquí es Ptolomeo, una autoridad astronómica, matemática y musical de la antigüedad, de los tiempos en torno al siglo I, que decía, bueno, las afinaciones que hoy llamamos mesotónica, temperada, igual y cosas así que las veremos en el Renacimiento, ya fueron formuladas en estos tiempos. Es decir, ¿para qué dividían los aristoxénicos una cuarta en 60 trozos? Evidentemente no era para cantar 60 notas de re a la, de re a sol o de sol a re, si quieren bajar, que dicen, es que los griegos construían sus escalas, no han oído, en sentido descendente. Bueno, bien, como si quieren hacerlo por saltos de tercera o arpegios, da igual. La teoría no es la música, la teoría es un compendio de las leyes que en cada cultura varía. Ptolomeo está aquí ven cómo se obtenía geométricamente, por logaritmos, porque, insisto, no hay fracciones exactas aquí. La naturaleza, en cuestiones de resonancia del aire, no se atiene a mitades exactas ni a nada exacto, sino a fracciones, pues que es que no sé cómo llamarlas, a números irracionales. A oídos occidentales una octava suena perfecta porque es justo el doble, y una quinta la oímos todos ya, pero cuando bajamos a la cuarta y a otros intervalos menores, ya cada cultura tira por un lado, y lo que a unos les parece dulce y súper agradable, a otros les parece obra del demonio. Pero aquí vemos uno de los varios procedimientos que hay, por ejemplo, para construir una flauta.
¿El neandertal cómo las construía o el cromañón? Pues me imagino que ha oído por el método experimental. Lo cierto es que con las flautas que dieron, con las últimas, se dan tonos y se dan semitonos. Ptolomeo está aquí por la curiosa razón, una idea que defendió toda su vida. Él afirmaba que el monocordio, esto no entraña ninguna dificultad, luego ya entienden que en Grecia claro que había monocordio, si no cómo iban a especular los pitagóricos de si cuartas, si bitonos, que es una complicación excesiva. Tú coges una cuerda, la tensas sobre una tabla, o te construyes uno de metal más caro para que te dure, y ahí tienes el monocordio. Y sobre la tabla, a oído, o geométricamente, o por razones numéricas, o como sea, sobre la tabla, veámosla desde arriba, pues tú te marcas ahí las cosas. Y si no se llama la si, pues se llama alfa, beta, que es como se llama en la época, y ya está. Pero tú tienes ya un monocordio, ya sabes música, seas teórico o no, y ya tienes las cantidades ahí puestas, y tú experimentas. Yo les voy a preguntar, ¿cómo afirmamos la cualidad consonante? ¿De dos sonidos consecutivos o de dos sonidos concomitantes? Porque los griegos hablaron de cosas. Pero es que siempre era en un sentido lineal, melódico. Es decir, lo que se dice de griegos y romanos es que no se les ocurrió. Esto es lo que se está diciendo. Que esto no pasó. Que hasta algún momento de la Edad Media, perdidos en la oscuridad del siglo IX, ahí es cuando Occidente, no digo Ubaldo, quienes fueran, digamos, la mente occidental ya estaba madura y va y la polifonía eclosionó. Esta es la historia oficial, y esta es la que estamos cuestionando aquí. Ptolomeo está aquí, amén y aparte de todo lo que hizo, que es muchísimo, y lo que no voy a contar ahora, porque continuamente insistía en que el monocordio no era un instrumento musical. Decía que eso, que era la base de toda teoría y de toda especulación, y lo sigue siendo, porque lo sigue siendo, que es, bueno, esto en realidad es una cuerda de guitarra. Decía que eso no era un instrumento musical por la sencilla razón de que se tocaba con una sola mano, y por eso lo hemos puesto aquí. Avanzo, estoy ya en la página siguiente, es decir, me he saltado todas estas dos páginas que habla de intervalos, etcétera. Estamos en la página 19, en el tercer párrafo, ahí se habla de la distinción que he hecho antes, gymnastique versus musique, que perduró no exactamente así, pero es la que da lugar después al trivium y al quadrivium, que es el sistema educativo de toda Roma y después de buena parte de la Edad Media, y ahí la música siguió estando con las tres disciplinas que he citado, astronomía, geometría y aritmética, que son, no las entiendan como las entendemos hoy, aunque tratan de las mismas cosas, pero tratan de proporciones, la proporción de los cielos, la proporción de los sólidos geométricos, la proporción de los números, que por eso todo el misticismo pitagórico y aquello era una cosa un poco sorprendente. Realmente les trataban como una secta, los pitagóricos en tiempos, porque ayunaban, decían que todo estaba hecho de números. Hoy que ya hemos visto Matrix, pues a lo mejor no nos preocupa tanto eso y nos atrevemos a pensar un poco más. No sabemos qué habrá al final, si quarks, estructura. Lo que sí sabemos es que los átomos hoy en día vibran, eso sí es cierto, que a ese nivel hay movimiento. Bueno, este cuadro es de Degas, es de un romántico, y está intentando ilustrar la gimnopedia, es decir, esa parte, pero no solo gimnástica, cualquier cosa que tuviera relación con el cuidado del cuerpo. En realidad lo que significa es el cultivo. Es decir, la gimnástica es el cultivo del cuerpo y la música es el cultivo de la mente. Cultura significa eso, significa cultivo. Es decir, cultivar no es tirar las semillas en el campo y dejar que crezcan, eso es sembrar, y lo que ustedes cultivar es despejar un trozo, mantenerlo limpio, procurar que no le falte, es decir, procurar que eso crezca, se desarrolle y mejore, que mis tomates sean mejores que los de él y los del año que viene. Eso es cultivo, una actividad organizada, ya razonada y planificada. Y ellos hablaban de cultivo del cuerpo, cultura física, que es la gymnastique, y musique, que era el cultivo de las habilidades o de las facultades mentales. Y ahí, claro, tenía un papel muy importante lo que hemos dicho aquí y lo que nos falta por ver. Si la escala o la serie era un reflejo de la estructura o no, si era las leyes de la psique o no, y cosas por el estilo.
pero que con el problema de los números estamos peleando más de 2000 años y sigue sin resolverse. Bueno, hoy lo hemos resuelto a satisfacción. Desde los tiempos de Bach se adoptó en Occidente el sistema temperado, corregimos las pequeñas diferencias y ya está, y hemos tirado hasta hoy. Pero durante 3 siglos hubo una larga polémica, del 1400 hasta tiempos de Bach, en toda Europa, sobre qué sistema era mejor, si uno que incluyese terceras mayores y menores, pero no terceras aumentadas, etc. Aunque les suene extraño, en estos tiempos, Renacimiento y Barroco, y antes, sobre todo antes, en esos tiempos se empiezan a perder, hubo cuartas aumentadas y cuartas disminuidas, quintas aumentadas y quintas disminuidas, mientras que eso de octavas, quintas y cuartas, hoy en el sistema temperado solo están las justas. Que esto da igual. Yo tengo un pastel que se llama octava, o se puede llamar cuarta, o se puede llamar 2 octavas. Y todo el problema está en hacer los trozos para que cuantos comensales seamos, pues todos comemos. Quiero decir que en una cuerda no hay nada. Nosotros ponemos los trastes ahí porque hemos corregido la naturaleza y otra cultura los puede poner donde considere, que eso no es la cuestión. Ya lo hemos explicado. Todos vemos 7 colores, pero nadie está obligado a pintar con los 7 colores que hay ahí. Y los chinos y los orientales, quiero decir, hacen ese tipo de pintura plana. Esto creo que ya hicimos algún chiste en las primeras clases, saben de qué hablo, ¿no? Una pintura sin perspectiva, ¿no? ¿No han visto pintura oriental japonesa? ¿No la han visto? Pues busquen Okusai, por no pararme más ahora. Hombre, seguro que han visto. Pintan unas cosas sin perspectiva que parece que no... Mira, pero si me das un segundo, no puede ser. Tengo estos chicos completamente... Pero solo viendo esto ya lo entenderán. Google, Okusai, es un pintor de 1850, pero hay muchos así. Este tipo de, si veo algún cuadro suyo, este tipo de pintura, que a veces no respeta la perspectiva, no es una pintura, esto por ejemplo, no es una pintura como la que hacemos aquí, realista, ¿no? Por ejemplo esto, sino que aquí diríamos, es que eso no es perspectiva cónica ni cabeza, no refleja lo que ven los ojos, pero los chinos y los japoneses ven el mundo igual que ustedes y yo. Estoy intentando explicarme. Lo que pasa es que después culturalmente quieren pintar así, oye, pintan así. En el caso de los sonidos pasa lo mismo. Octavas, quintas y cuartas, pues hasta ahí, pues todas las culturas humanas las contienen. Pero más allá, o más acá, según vamos descendiendo, y más allá del semitono, oye, pues nada que objetar. La cultura hindú y la cultura y otras culturas, hay unos vídeos que tienen que ver en YouTube, cortitos, pues ya los... Bueno, pues estamos en la página 19 con lo de la gimnástica y esas cosas, ya las veremos con más detalle. Y en el párrafo siguiente, como dice ahí, en estos tiempos, 320 a.C., tiempos de Alejandro, Alejandría se funda un poco antes de esa fecha, ahí es cuando creemos, dice los estilos clásicos, eso ya lo trataremos en detalle, qué son los estilos clásicos, qué son los estilos populares, cuando lleguemos en pleno. Pero en este momento es cuando aparece el primer alfabeto musical, está en el párrafo siguiente, en la segunda línea, hacia el 400, cuando llegó a usarse la notación musical, tal vez en el siglo IV, dice, pues esta es la primera notación musical griega que tenemos, es una notación alfabética, es decir, utiliza las mismas letras. Claro, no es fácil indicar la altura, esto está claro. Cuando inventamos este sistema, sí, esto es muy tardío, esto sí que es un mérito de Guido, de Ubaldo y de todos los gregorianos y de quien fuera. Primero fue una línea, ya lo veremos en el programa, luego fueron 2, luego fueron 4 y al final fueron 5. Pero hasta que no ideamos un sistema así, ¿tú cómo indicas la altura? Tú no indicas, no puedes, salvo que los músicos que están tocando ya sepan lo que van a tocar. Y un sistema alfabético permite precisar muchas cosas. Por ejemplo, se me ha olvidado, lo quería haber incrustado aquí, en el otro vídeo está, hay un fragmento de Eurípides, del Orestes de Eurípides, uno de los pocos que nos han llegado de esa sesentena, es el más famoso, que todo el mundo habla, el fragmento del Orestes de Eurípides. Ahí hay una serie de filas de caracteres alfabéticos que son el texto, es un trozo como un pergamino ahí y ya está.
Pero hay unas indicaciones en medio que se sabe hace tiempo que eran indicaciones para el aulós, es decir, son notas musicales para que el aulós des. Pero la explicación hasta el otro día es que llegados a ese punto el hablante o el cantante, el actor se callaba, el aulós daba la nota, se callaba y el otro seguía hablando. Hasta los trabajos de West, a partir del 2000, West y otros, Barker, en fin, estudiosos que ahora no vienen al cuento, yo después ahí los consigno. West, si quieres saberlo, Ancient Greek Music, libros que tiene muy recientes, que ha demostrado que no es que he llegado aquí a esa indicación que sabíamos que era una nota para el aulós, se callaba el recitante, daba la nota al aulós, se callaba el aulós y seguía el otro, sino que ahí el aulós emitía una especie de pedal, una nota sostenida, que hay una nota aquí, otra aquí, es decir, esas notas musicales están en determinados puntos del texto, a ciertos intervalos, no están por doquier ni a bulto, siempre al inicio de cadencias y cosas así, pero no es que se callaba uno para que tocara el otro y luego se volvía a callar, para no contradecir lo que nos ha llegado, lo que dice Platón, o lo que dicen unos o lo que dicen otros, sino que en ese momento el aulós cambiaba de nota según la indicación, y aquí se generaban acordes de séptima, de quinta, terceras y otro tipo de cosas. En su momento ya consignaré la página también, para que no, quiero decir, que si quieren matar al mensajero, que en este caso soy yo, pues no. Pero el problema va a seguir ahí, no se va a mover lo más mínimo. Esto que vemos aquí, en cambio, es notación romana, pero también mitad. De Roma tenemos todavía menos fuentes, que es, fíjate, consideramos el milenio, la primera mitad del milenio es helenística, así la llamamos, son los gobernantes que hemos citado, Roma también está por ahí, y la segunda mitad del milenio es Roma. Pues tenemos todavía menos. Este es un órgano que se encontró en Aquincum, no es hidráulico, es chiquitín, no es muy grande. Aquincum está ahí por Budapest, cerca, y este es el rango tonal que se cree que usaba, según algunos cromáticos, según otros diatónico. En la clase de hidráulis está detallado, hay dos clases sobre hidráulis, ya les diré cuando, todavía nos llevará un tiempo subirlas a internet, pero antes de Navidad sí puedo estar. Y eso por lo que aparece aquí, donde estamos, donde dice la notación musical, cuando se inventó un sistema que fue alfabético, y así perduró. Y con esto doy por cerrado el programa, solo vemos 3 y acabamos. La página 20, como ven, abunda en más intervalos, excepto el primer párrafo que habla de Pitágoras y la armonía de las esferas. Los últimos, ahí está el bitono, lo ven en negrita. Es decir, una cosa es un ditono, con D. 2 tonos sí que son una tercera mayor, de do a mi, por ejemplo. Pero un bitono, que es la suma de 2 tonos completos, es ligeramente mayor. No era el mismo intervalo. Todas estas sutilezas que están aquí, si siguen leyendo 4 líneas, 5 después de donde dice bitono, salen los cuartos de tono. Entenderán a dónde voy a ir a parar. Lo que dice ahí, el oído griego, estoy hablando ahora del oído musical griego, no del oído de cualquier griego o de cualquier sirio o de cualquier tirio, sino de alguien versado en música, es decir, alguien que tocaba o que calculaba intervalos o que era musicalmente educado y asistía a los conciertos. Era un oído más refinado que el nuestro, porque detectaba fracciones menores que el semitono. Esto eran géneros cultos, eso no se confundan ahí. Las masas, digamos el público, la música popular era diatónica, tanto en Grecia como en Babilonia, que yo no sé si era do mayor, que eso no lo sabe nadie, pero eran tonos y semitonos, y había octavas y había lo que había, pero un sistema diatónico. Mientras que esos géneros que he introducido ahí arriba, con fracciones menores, cuartos de tono, etc., eso fueron géneros cultos para intérpretes profesionales y para circuitos culturales más reducidos, más especializados. Diríamos hoy para los músicos que asisten a los conciertos o algo así. Pues como estaba diciendo, todo esto lo que nos indica la lengua tonal de los griegos, su sistema teórico, que es mucho más complejo de lo que yo estoy presentando aquí, pero no da tiempo a entrar, y el hecho de que usaran intervalos o especies de intervalos, como las llamamos. ¿En qué se distingue una tercera mayor de una tercera aumentada? Pues
diríamos que una es más dura y la otra es más blanda, y no sabríamos expresarnos mejor, pero hay una diferencia matemáticamente cuantificable, experimentalmente también, porque cualquier músico puede decir, eso está desafinado, esa es más aguda, esa es más baja. Sugieren, él dice sugieren, y yo afirmo que el oído griego, un oído musical griego, era un oído más sensible que el nuestro. Quiero decir que donde yo digo do sostenido desafinado, pues un griego u otra cultura cualquiera podría dar un nombre de otra nota o de otro elemento del discurso en cuestión. Bien, pues hemos dado un repaso general. Nos quedan solo 3 transparencias para ilustrar algunos puntos que ya han visto en sesiones precedentes. Tenía solo ese objeto, las clases sobre instrumentos griegos y romanos que hemos grabado y la que grabaremos dentro de unas semanas. Habrá una al final de Grecia sobre máquinas de la antigüedad de esta gente. Estas ya las vieron en las sesiones del laúd. Este es un laudista griego de los tiempos de Alejandro, pero esta figura no es real, está reconstruida con Photoshop. En la figura real le falta todo el mástil y esta mano, que es lo que suele pasar, que la mano izquierda del mástil casi nunca está, y si está el mástil no está la mano izquierda, pero en este caso esta mano sí es real. Él la ha exagerado un poco, pero ya la vieron la semana pasada. La mano tiene los dedos cerrados y está por encima de las cuerdas, y la postura no admite discusión, ni hoy ni dentro de 1000 años. El angelito, en este caso Eros, va a rasgar las cuerdas. Sería el colmo que construya un laúd con 6 cuerdas o con 4. Este tendría por lo menos 4, si no 5 o 6, para afinarlas todas igual, o teniendo tensiones y diámetros diferentes, afinarlas de modo diferente para que yo al tocar todo suene igual. Esto es un... En fin, estamos aquí dándole vueltas a lo que no hay, como pi perdido en... Esta es una mantinea. Aquí sí que se ve que las dos manos, aunque falta todo el mástil, falta buena parte de esta mano, pero se ve claramente que las dos manos digitan. Es decir, la izquierda tiene dedos separados en puntos diferentes del mástil y la derecha igual. Esto no significa que haga acordes o coincidir los sonidos a la vez, no significa, pero no veo yo la complicación. En cambio, en este caso sí, indudablemente Eros va a dar un bicorde o un tricorde o un monocorde. Yo no sabía cómo llamar a eso. La explicación oficial es que estos objetos no sirven para afirmar nada. Ella es Lutatia Lupata, él es del 300 a.C., ella es del 200 después de Cristo. Medio milenio entre ambas imágenes. Esta la encontramos aquí en Mérida, es de la Hispania romana, pero la encontramos en el 56. Ha pasado ya medio siglo y apenas un par de estudiosos españoles y nosotros, bueno, se cita a veces en los libros, por ahí afuera sí, pero como que esto no está ahí, pero está ahí. Esta ya la conocen. Esta es el Hydraulis, son las dos clases que ustedes no han visto, pero que estarán pronto en YouTube. Este se encontró en Dion, se encontró esto, los tubos, partes del mecanismo de la caja. Esto es ficticio, reconstruido, pero en fin, no me quiero anticipar aquí. Estas máquinas, porque era una máquina, aquí se ven las bombas, esto no es para apoyar, aquí dentro hay émbolos y pistones que empujan el aire a un mecanismo que hay en la caja y después sale por los tubos, pero esto no es para apoyar, estos son tubos también. Esto estaba construido en metal y no hubo uno ni dos. Esto fue un instrumento municipal a partir de los emperadores, es decir, a partir del siglo I después de Cristo. Ubicuo, hombre, por todas partes no, porque esto es un armario que todo eso para moverlo cuesta mucho, pero en cada ciudad al menos uno, y en las casas de los nobles y patricios, todo el que era alguien y quería dejarlo claro y demostrarlo también, es decir, hubo por todas partes. Aquí se ve el mecanismo de acción, están detallados ahí. Todos los ejemplares que se conocen hoy, que solo son 3, hemos encontrado restos de 3. Este que era de agua, el de antes que era de aire, otro más que ahora no me voy a parar, y todo lo demás hasta 40 no son instrumentos, son representaciones. Un mosaico como este, un dibujito en una cerámica, una inscripción no sé dónde, hasta 49 o así. Todos están listados en esa clase, todos los que se conocen a fecha de hoy. En el caso de algunos, pocos, en los Hydraulis no hemos encontrado
la fuente, o sea, la imagen correspondiente, la terracota, pero en casi todos. De los 49 que hay, 40 y tantos están en ese vídeo, a diferencia de los laudes que la vimos la semana pasada. Nos hicimos con la mitad, pero faltaban bastantes. Y esta es la máquina de Antiquitera que les cité. Antiquitera es una isla que hay aquí, más o menos por aquí nos indica, frente a las costas de Ítaca, donde llega Ulises después de su larga odisea, al final de su vida. Y allí en los años también, no recuerdo la fecha, creo que fue en torno a los 67, 70 por ahí, se descubrió en un pecio griego, se cree que venía de Alejandría, a 300 metros se encontró este artefacto que durmió el sueño de los justos en el Museo de Atenas hasta que en los años, creo que fue en los años 90 o así, se le pasó por un TAC, por un escáner como los que usamos ¿saben qué es un TAC, no? Resonancia magnética, luz no visible, luz de electrones, protones, cosas que con el ojo es imposible ver. Está en YouTube, si teclean máquina de Antiquitera, verán, o teclean música y máquinas, lo ven en uno de nuestros vídeos, y si les gusta pongan me gusta. Es que no, gente lo ve, pero no ponen. Luego si les hago algún tiquismiquis, es que no se oye bien, es que no sé qué. Chico, ¿qué más quieres? Vete a buscarlo al otro. Esto que hay aquí es de este tamaño, pero aquí dentro hay al menos 32 mecanismos, 32 idénticos, que no digo similares, ruedas dentadas, solo que no son de este tamaño, engranadas unas con otras. Pues las quería haber incluido, pero lo he dejado para la sesión de las máquinas. Cuando acabemos Grecia, antes de entrar en la Edad Media, grabaremos una sobre máquinas de la antigüedad, sierras para cortar piedra, relojes como este. Estos son reconstrucciones actuales. Y este es el pedrusco que salió del mar. Claro, tengan en cuenta 2000 años debajo del mar. Ahora están bajando otra vez. Estas semanas han construido un traje en mitad del camino entre el hombre de hierro y un mini submarino. Es decir, claro, porque meter ahí debajo un mini submarino y destrozar el precio es perderlo todo. Está a 300 metros. De modo que han diseñado un traje especial que resiste mucho la presión, no es un traje de buzo, es híbrido. No es un submarino, pero parece el hombre de hierro, pero el malo, el otro, ese que va. Y van a bajarse. Creo que ya han hecho un par de inversiones y en los próximos, para ver si encuentran en el mismo precio alguna otra historia. Para recoger ánforas no se construye ese traje. Bueno, esta es la máquina de Antiquitera, un calendario astronómico que indica estaciones, ciclos de los planetas conocidos, fechas, eclipses y un montón de datos, pero con mucha precisión. Construido en el siglo III a.C., en Alejandría probablemente, en esa biblioteca, los tipos que hemos estado viendo. Y esto está para cerrar, es decir, todo esto que murió, colapsó, todo eso que los antiguos eran mejores en todo, en el 500 después de Cristo, no resucitó hasta 1500. El término renacimiento es un vocablo que idean los estudiantes universitarios y los compañeros de Da Vinci y los profesores, pues, gente como Di Lasso y los que acabamos de ver, a referirse a ellos mismos en relación al mundo clásico. El vocablo indica renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Renacimiento de la Grecia clásica. Año 0, 1000 después de Cristo, 1500, tiempos de Pericles. Ellos, Da Vinci, Sarlino y todos ellos, Vasari. Giorgio Vasari es el primero que crea el nombre en una biografía. Giorgio Vasari se llama Renacimiento a ellos mismos para indicar que está renaciendo Grecia y Roma. Ese es el mensaje. Lo que vemos aquí es la portada del libro que derribó el mito de Galeno al cabo de 1000 años. Este es Andrea Vesalio, un anatomista renacentista que empezó a hacer lo que ya hacían en la biblioteca de Alejandría. Aristóteles tenía legiones de centenares de médicos. Aristóteles se los puso a Alejandro Magno. Centenares de médicos organizados por equipos para que diseccionase toda clase de bichos y cadáveres humanos. Se levantó la prohibición y ver lo que había ahí dentro, si el alma estaba aquí o en el hígado o dónde estaba, porque durante toda la Edad Media decíamos que todavía hablamos así, ¿no? Como que amo con el corazón, siento con el corazón, pero en el corazón no hay nada. Es un método de músculo enrollado como una monda de patata
una bomba fantástica que funciona 80 años hoy, sin interrupción, pero ahí no hay nada. El mito de Galeno cayó con Andrea Vesalio, que retomó los trabajos de los médicos de Aristóteles. He dicho legiones, pero eran varios centenares de médicos solo dedicados a eso, por equipos, diseccionar cosas. Lo mismo que se hizo en Alejandría después, y después volvió a dormir el sueño, es decir, el nacimiento de la fisiología moderna y de la anatomía como la entendemos hoy. Vesalio, 1500 años después, hizo sus dibujos y consiguió en 75 años derribar pues lo que no había durante mil. Este es un autorretrato de Vesalio, está un autorretrato, es el mismo, se pintó en esqueleto, está la figura representa una alegoría, está entregando sus dibujos, sus diseños a la autoridad y pidiendo que los acepte, porque él ha abierto, ha pintado, esto estaba mal visto, depende, más de uno pagó con la hoguera estas cosas. Le está enseñando sus dibujos a la autoridad y le está diciendo que los acepte o que le tire al precipicio. Este es el mensaje. Esto es lo que yo he visto ahí. Decía que él ahí podía seguir los nervios, las venas y la sangre ahí dentro, pero que el neuma y todo eso de lo que hablábamos aquí, de ahí no veía nada. Sus libros de anatomía y sus láminas todavía hoy, 500 años después, se siguen utilizando en las mejores facultades de medicina del mundo, porque hay algún error, pero sigue siendo un libro de texto. Este es un autorretrato, este en cambio no, pero se puede interpretar que también es la vena cava, es decir, es una sola vena del cuerpo humano desde que sale en origen hasta que vuelve, y aquí lo dejamos.